Muy buenas tardes, ¿qué tal jóvenes? Nuevamente con ustedes. Ahora vamos a iniciar nuestra segunda sesión de trabajo, pero para ello he preparado este video con la esperanza de que lo miren y tengan una noción de lo que vamos a trabajar en la parte teórica. Es sobre la medición, la ciencia y la construcción de pruebas psicológicas. Vamos a trabajar fundamentalmente el tema de la medición psicológica, la evaluación, medición y prueba, las escalas de medición, cómo la medición se vincula con las ciencias, y luego dejamos como una antesala para la explicación del diseño de la construcción de una prueba psicológica. Entonces, ¿qué es la medición? La medición es definida por casi la mayoría de los autores, desde Stevens, imagínense ustedes, hasta Cohen y Sedgwick, que son las últimas publicaciones más importantes y contemporáneas. Todos coinciden en algo. Consiste en asignar números a ciertos objetos, a ciertos fenómenos, a ciertas características, de acuerdo a ciertas reglas, y cuyas reglas se deben de comprobar. Esa es la diferencia con relación a otros tipos de medición. Desde Stevens, Nunnally, por ejemplo, dice consiste en asignar reglas reglas para asignar números a los objetos con el fin de presentar cantidades o atributos. Es decir, la medición es eso, es designar, es asignar cierta cantidad, ciertos números, pero bajo ciertas reglas, bajo ciertas condiciones, ciertos parámetros. Hay una diferencia, claro que sí, entre medición y evaluación y prueba. Normalmente en la práctica solemos usar como algo, digamos, similar, pero no es así. La prueba es un conjunto de preguntas a la que la persona responde y como producto de esas respuestas se asigna un valor numérico. Una prueba puede ser el examen que toma una maestra a sus niños, esa es una prueba. La medición es designar números, pero que esa designación a los fenómenos están sujetos a ciertas condiciones, ciertas características. Las características son muy importantes. Por ejemplo, tiene que darse en un determinado contexto. El instrumento tiene que tener ciertas condiciones. La relación del evaluador o el evaluado tiene que regirse por ciertos parámetros. Entonces, hay reglas que se deben de cumplir. En cambio, la evaluación ya es un concepto mucho más amplio. La evaluación ya viene a ser el uso de distintas otras técnicas para llegar a un diagnóstico, para tomar decisiones. Consecuentemente, la diferencia sería, prueba es mucho más pequeña, más simple, más consistente. Medición ya implica tomar en cuenta ciertas condiciones y la evaluación es mucho más grande. Entonces, si eso es así, de hecho que la medición se sirve de otras ciencias, especialmente de las matemáticas y de las estadísticas. Pero a todo esto, ¿qué es ciencia? Ciencia no es otra cosa que un conjunto de conocimientos que se van logrando de una manera sistemática, que pueden ser probables, verificables. Entonces, estos conocimientos naturalmente se obtienen mediante la observación de ciertos patrones regulares. Ahí estamos hablando entonces de la medición. ¿Cuáles son los objetivos de la ciencia? La ciencia tiene como propósito describir la realidad, es decir, responder a la pregunta ¿cómo es tal o cual fenómeno? Explicar significa indicar ya de manera más exhaustiva las razones de por qué tal fenómeno, por eso la respuesta es al por qué. Predecir igualmente es anticipar lo que puede ocurrir en lo sucesivo, y actuar o aplicar es ya modificar, es intervenir. Entonces, en la psicología existen estas cuatro condiciones. Nosotros describimos la conducta, explicamos por qué se da esa conducta, predecimos, por ejemplo, si este muchacho tiene un programa de intervención terapéutica, es posible que se reduzca la depresión. Y actuar es cuando ya
hacemos cambios en las personas a través de distintos mecanismos. Pueden ser programas de intervención, pueden ser psicoterapias, pueden ser orientación, consejería. Entonces hay una modificación de la conducta. Perfectamente se encaja la psicología con estas características científicas. También encontramos otro aspecto que tiene que ver ya con la característica de la medición y de la ciencia. Decíamos hace un momento que la medición psicológica es indesligable de la matemática y de la estadística, porque nos va a servir tanto la matemática a través de los números. No olvidemos que la matemática es una ciencia abstracta, pero cuando se cosifica, cuando se cuantifica, ya hay una representación. Igualmente la estadística a través de distintas manifestaciones podemos explicar muchas veces el comportamiento, y para eso necesitamos de la estadística inferencial, la estadística descriptiva. Para poder hacer validaciones, para poder hacer investigaciones, es fundamental dicha medición, dicha ciencia de la estadística. Ahora, las escalas de medición naturalmente se caracterizan por que tiene ciertas condiciones. A esas condiciones se llaman las escalas de medición. Las escalas de medición son distintos procedimientos que nos permiten lograr esta medición, ¿no? Por ejemplo, las escalas nominales son con carácter de etiquetamiento para identificar ciertas categorías. En psicología lo hacemos, lo hace cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, hombres, mujeres, ciudades, condiciones demográficas, es decir, solo con fines de etiquetamiento. Por eso se habla de una escala nominal. Las escalas ordinales, en cambio, clasifican a los objetos, los fenómenos, bajo cierto orden. Generalmente están sujetos a un ordenamiento que puede ser de mayor a menor. Un ejemplo muy simple sería, yo quiero clasificar a los mejores 25 alumnos de los 40 que tengo. Entonces tendría que seleccionar a los alumnos que tienen más altas notas. Las escalas de intervalo, por su parte, es la que se utiliza más en psicología, especialmente en las escalas, donde el cero es relativo y las distancias que existen entre dos escalas son equidistantes. Una de ellas, la más común, la que sabemos, por ejemplo, son las categorías de la inteligencia según la escala Wechsler, o en una escala de tipo percentilar, la distancia entre la media de 50 hasta 75, que sería normal superior, va a ser igualmente equidistante con el 50 al 25, que sería inferior, y así sucesivamente, es decir, se van distribuyendo de manera equitativa en todos los puntos de la escala. Y esto es lo que nosotros usamos. Las escalas de razones y proporciones, por su parte, ya el cero sí es significativo, es decir, tiene un valor real. ¿Por qué? Porque mide cuestiones exactas, la velocidad, el peso, la talla, la temperatura u otras formas de medición mucho más exactas. Por lo tanto, estas escalas nos sirven para ubicar más o menos en qué tipo de escala de medición nosotros trabajamos. Desde mi punto de vista, son las escalas de tipo intervalo. Bien, hasta ahí podríamos decir que la parte de la medición la vamos a complementar con la guía que hemos elaborado y que ya se encuentra en la plataforma. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.